El cibersexo es cualquier tipo de actividad que podemos realizar a través de Internet con fines sexuales. En realidad es un comportamiento, y es un fenómeno, podríamos decir, a nivel social, que incluye un montón de comportamientos que pueden ser muy variados, desde lo más habitual, que es el visionado de imágenes pornográficas o con contenido erótico, hasta el visionado de vídeos también, chats sexuales, compra de material sexual para después un uso privado, participación en foros, es decir, programas o software como por ejemplo Second Life, donde una persona pues, puede convertirse o formar su propio avatar y con él hacer determinadas relaciones sexuales. En realidad es un abanico muy amplio. En principio es un fenómeno que está llamando mucho la atención. En realidad no tiene nada demasiado especial, porque en realidad supone hacer lo que todo el mundo todo el mundo no, pero toda la vida se ha hecho, que es el consumo de pornografía, ¿no? Solo que con un instrumento que ahora de alguna forma forma parte de nuestras vidas, que es el uso de Internet. En ese sentido está generando mucha controversia respecto a hasta qué punto pues, puede tener efectos beneficiosos o efectos negativos o incluso alarmantes, ¿no? Ante la carencia de tratamientos enfocados al tratamiento de la adicción al cibersexo, nosotros elaboramos uno que lo ofrecemos completamente online porque podemos alcanzar a un mayor número de personas y porque también nos hemos dado cuenta que en general los trastornos mentales y sobre todo estos que comprenden una adicción al cibersexo, al sexo en general, sí que tienen un componente muy de que la gente no acude, ¿no? Al final por el estigma y por la vergüenza. Las edades más o menos sí que nos llama la atención que normalmente tienen entre 20 y pico años y como mucho 40, ese es el rango más o menos de edad que tenemos. Cuando nos llegan los pacientes, muchos de ellos nos llegan como que había una persona externa, ya sea la pareja o ya sea algún familiar que se ha dado cuenta del trastorno. Entonces a partir de ahí ha sido cuando se ha dado cuenta, no antes. Entonces es algo que también nos llama la atención, porque se disocian muchísimo, es decir, no son conscientes de la cantidad de tiempo que invierten, ni de los perjuicios que les están causando, hasta que otra persona les dice, oye, yo creo que tienes un problema con esto. La particularidad de este fenómeno es que a golpe de tecla tenemos un ordenador, pues con un clic, ¿no? con un movimiento de un dedo, podemos acceder muy fácilmente a material que es completamente gratuito en la mayoría de los casos. Es verdad que se puede adquirir una película o suscribir a una página, pero muchas veces no es necesario, se puede acceder a vídeos que son cortos y sobre todo con contenido muy variado, es decir, que se puede ajustar a los gustos de cualquier persona. El hecho de que los menores cada vez a edades más tempranas tengan un smartphone y tengan acceso a ese tipo de materiales nos abre nuevas polémicas, y puede tener un impacto el visionado de material con contenido sexual, sobre todo hardcore, ¿no? Que decir, de cierta dureza, a niños o niñas que pues, no tienen una mínima educación sexual o desarrollo psicológico. ¿Cómo les puede encajar eso? Sabemos, por los estudios que hemos realizado, que en torno a un 25% de los niños que han visto material sexual involuntariamente, es decir, haciendo, como sabéis, cualquier búsqueda por Google, prácticamente busques lo que busques, tú pones periodismo y es casi seguro que te sale alguna imagen sexual, es decir, el sexo está ahí en todas partes, ¿no?